El sol abrazaba la pequeña ciudad de Amatista, perdida entre los inmensos cafetales del centro de Colombia. Las casas, pintadas de colores desvaídos y brillantes, parecían manchas de acuarela derramadas sobre las verdes laderas de las montañas. El pueblo, a pesar de su pequeño tamaño, vivía su propia vida sin prisas, llena de secretos e historias ocultas tras puertas de madera tallada y contra ventanas cerradas a cal y canto bajo el calor del mediodía. Ornella Camargo se asomó a la ventana de un pequeño café de la plaza central y observó el lento paso de las nubes. 32 años es la edad en la que uno empieza a preguntarse si ha establecido bien sus prioridades en la vida. Sus finos dedos golpean nerviosos la mesa cubierta por un mantel descolorido. Esperaba a su amiga de la infancia, Palomita Bustamante, que, como de costumbre, llegaba tarde. En momentos así, Ornella retrocedía involuntariamente en el tiempo. Ella y Palomita habían crecido en el mismo barrio, compartido la última chocolatina, llorado por rodillas rotas, soñado juntas con vestidos de novia y una vida feliz con los hombres que amaban. El problema era que la realidad rara vez se correspondía con los sueños. El timbre de la puerta sacó a Ornella de sus cavilaciones. Palomita entró, espectacular como siempre, atrayendo las miradas de los pocos visitantes. También tenía 32 años, pero parecía congelada a los 25. Piel meticulosamente cuidada, maquillaje perfecto y un vestido turquesa fresco que resaltaba las curvas de su cuerpo. «Sigues igual, incorregible. Media hora, Palomita», dijo Ornella levantándose para darle un abrazo de bienvenida. «Lo siento, querida. Mi jefe es un hombre insufrible. A veces pienso que trabajar en la tienda es un castigo por los pecados de mi vida pasada», replicó Palomita, besando a su amiga en la mejilla. El aroma de un perfume caro cosquilleó las fosas nasales de Ornella. Palomita podía permitirse tales excesos. Su marido, Fabián, era uno de los mejores mecánicos de coches y le iba bien. Pidieron café, que en Colombia no era solo una bebida, sino un ritual, casi una religión. Negro, ácido, con una ligera acidez. El auténtico, no el instantáneo que a veces sirven a los turistas. «¿Cómo está Reinaldo?», preguntó Palomita, revolviendo el azúcar en su taza. «¿Sigue trabajando igual en las plantaciones?». Ornella asintió. «Sí, sigue igual. Se levanta con los gallos, vuelve cuando ya me estoy preparando para el turno de tarde. A veces pienso que somos compañeros de piso que se ven poco». Palomita sacudió la cabeza con simpatía. «¿Y te acuerdas de lo felices que fuimos en tus bodas? Estabas tan feliz ese día». «Yo hasta estaba un poco celosa, aunque yo también acababa de casarme con Fabián». Ornella se acordaba, como si fuera ayer. El vestido blanco que había cosido su madre, las flores recogidas en los jardines de los vecinos, la sonrisa de Reinaldo, tan sincera y cariñosa. Entonces la miraba como si fuera el único tesoro del mundo. ¿Dónde habían quedado aquellas miradas? «¿Y cómo están las cosas entre Fabián y tú?», preguntó Ornella alejando los recuerdos. Palomita arrugó débilmente la nariz. «Ya sabes, con los hombres. Siempre en el garaje, siempre oliendo a aceite de motor. Nada romántico, pero un sueldo fijo y un techo bajo el que cobijarse. Y eso es mucho hoy en día». Hablaban del pasado, del presente, pero evitaban cuidadosamente el tema del futuro. Era como si ambos temieran mirar hacia adelante y ver algo que rompiera el delicado equilibrio del presente. «A veces pienso», dijo Ornella lentamente, mirando el fondo de la taza vacía, «que nos casamos demasiado pronto. No tuvimos tiempo de vivir para nosotros mismos». Palomita enarcó las cejas, sorprendida. «¿Y qué habrías hecho de otra manera? ¿Te habrías ido a la capital? ¿Te habrías hecho modelo o actriz?» «Vamos, Ornella. Nacimos aquí, somos de aquí, y eso no es tan malo». Ornella no discutió. Su amiga tenía razón en algo. La pequeña ciudad era su destino. Solo que a veces querían más. Algo que no podía articularse con precisión. Alguna chispa que hacía tiempo se había extinguido en su relación con Reinaldo. «Tengo que ir a trabajar», dijo Ornella mirando su reloj. «Turno de tarde». «¿Sigue igual en Estrella?», preguntó Palomita. «Sí, no pagan mucho, pero al menos a veces puedo llevar sobras a casa. Y así ahorro dinero». Se separaron en la plaza. Palomita se dirigió a la pequeña boutique donde trabajaba como dependienta, mientras Ornella se apresuraba hacia el restaurante de las afueras de la ciudad, donde había sido camarera durante 6 años. Estrella no era un restaurante de alta cocina,
pero era popular entre los lugareños y los turistas ocasionales que se acercaban a Amatista. Los bajos precios, la buena comida colombiana y la amabilidad del personal eran lo que atraía a los visitantes. Ornella se cambió rápidamente en la trastienda. Se puso el vestido negro de uniforme y el delantal blanco. Le encantaba este trabajo, a pesar del cansancio y el dolor de piernas que sentía al final del turno. Aquí estaba entre la gente, oía conversaciones, risas, veía sonrisas. En casa, sin embargo, cada mes estaba más tranquila. Ornella, cariño, hoy pareces triste. Rosaura Saavedra, una camarera cincuentona que trabajaba aquí desde que se fundó el restaurante, creo. Rosaura era el tipo de mujer que el pueblo consideraba sabia, no por su educación, que no tenía, sino por su experiencia vital. Había sobrevivido a un tumultuoso romance con un hombre casado, a la pérdida de un hijo, a la traición de amigos, y nada de eso la había quebrado, solo la había hecho más fuerte. Está bien, Rosaura, solo cansada, respondió Ornella, atándose el delantal. No es cansancio, mi niña. Son los ojos de una mujer que empieza a darse cuenta de que la están engañando, dijo Rosaura en voz baja, arreglándose un mechón gris bajo la redecilla. Ornella se quedó helada. ¿Qué estás diciendo? He visto a los de tu clase, y hombres como tu Reinaldo. Hombres, son todos iguales. Cuando empiezan a correr hacia la izquierda, tienen ese brillo especial en los ojos, y se alejan. Es como si ya no vivieran contigo, sino en otra parte. Ornella quiso objetar, pero no encontró las palabras. No porque Rosaura tuviera razón, sino porque temía demasiado que pudiera tenerla. La mesa número 3 espera reservas. Fue todo lo que dijo mientras se marchaba al salón. La velada transcurrió lentamente. El jueves no era el día más concurrido de la semana. Algunos matrimonios, un grupo de trabajadores que celebraban el fin de la semana laboral, una pareja de recién casados que se miraban como si el mundo entero hubiera desaparecido. Ornella se sorprendió pensando que envidiaba a aquella pareja, la forma en que sus dedos se tocaban a través de la mesa, la manera en que el joven captaba cada palabra de su amada, la forma en que ella se sonrojaba ante sus cumplidos. Ella y Reinaldo habían sido así una vez, el primer año después de su boda. Pero luego, entonces empezó lo cotidiano, el trabajo, el cansancio, la falta de dinero, las esperanzas incumplidas. E imperceptiblemente, día a día, el amor comenzó a ceder el paso a la costumbre. Cada vez hablaban menos, cada vez hacían menos el amor, cada vez se miraban menos a los ojos. Es normal, se tranquilizó Ornella mientras recogía los platos de la mesa. Es lo que le pasa a todo el mundo. No se puede estar de luna de miel para siempre. A las 10 de la noche, el restaurante estaba vacío. Ornella ayudó a limpiar el salón y se dirigió a casa. Caminó por las calles semivacías de Amatista, escuchando las cigarras y mirando al cielo estrellado. En los pueblos pequeños, el cielo siempre parece más cercano, las estrellas más grandes y los sueños más accesibles. Pero es una ilusión. La distancia a las estrellas es la misma en todas partes. La casa la recibió con silencio y penumbra. Solo una fina franja de luz brillaba por debajo de la puerta del baño, así que Reinaldo estaba en casa. Calentó la cena, arroz con judías y un trozo de pollo que había traído del trabajo. Puso la mesa. No tenía hambre, pero sabía que Reinaldo solía llegar hambriento del trabajo. La puerta del baño se abrió y Reinaldo entró en la cocina. 33 años, alto, moreno por el trabajo constante al sol, con las manos rígidas de callos. Un hombre apuesto que se beneficiaba del duro trabajo físico, lo que hacía que su figura fuera esbelta y musculosa. «Hola», dijo Ornella. «La cena está en la mesa». Reinaldo asintió sin mirarla y se sentó a la mesa. Comió en silencio, sumido en sus pensamientos. Ornella se sentó frente a él, apoyando la barbilla en la mano. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», respondió Reinaldo sin apartar los ojos de la comida. «¿Qué quieres decir con lo de siempre?» «Algo debe estar pasando en el trabajo, gente nueva, conversaciones, algo interesante». Reinaldo la miró cansado. «Ornella, mi compañero y yo llevamos todo el día sentados en la cabina de un tractor arando un campo. ¿Qué podría haber de interesante ahí fuera? Tierra, polvo, calor. Luego tuvimos una avería, pasamos 2 horas arreglando el motor. Eso fue todo el día». Sintió una punzada de resentimiento. Él no había rechazado sus preguntas de esa manera antes. Antes podía hablar durante horas de su día, de sus compañeros, de los planes de la dirección de la plantación.
Ahora cada conversación era como sacarse las venas. ¿Y tú? Preguntó sin mucho interés. El turno de siempre. Hubo un par de turistas de la capital, dejaron buenas propinas. Rosaura está preocupada por su hijo, se ha vuelto a meter en algún lío, y yo, hoy me encontré con Palomita antes del trabajo. Al mencionar a Palomita, la mano de Reinaldo tembló débilmente, el tenedor repiqueteó contra su plato. Si Ornella no lo hubiera estado observando tan de cerca, ni siquiera se habría dado cuenta de esta reacción. ¿Y cómo está ella?, preguntó Reinaldo tratando de poner indiferencia en su voz. Sigue trabajando en la tienda igual, se queja del jefe. Dice que a Fabián y a ella les va bien. Reinaldo asintió y volvió a comer. La conversación se apagó antes de que pudiera subir de tono, como ocurría a menudo últimamente. Después de cenar, Reinaldo se retiró al salón a ver la televisión, mientras Ornella se quedaba lavando los platos. Oyó el sonido de un partido de fútbol en la habitación contigua y pensó en las palabras de Rosaura. ¿Reinaldo realmente la engañaba? ¿Con quién? ¿Cuándo tiene tiempo? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué había hecho mal? Terminó de fregar los platos y fue al salón. Reinaldo estaba sentado en el sofá, inmerso en un juego. «¡Reinaldo!», gritó, tomando asiento a su lado. «¿Podemos hablar?». «¿Sobre qué?», preguntó él sin apartar los ojos de la pantalla. «De nosotros, sobre lo que pasa entre nosotros». Eso le hizo mirarla. «¿Qué está pasando?». «Exactamente, nada. Apenas hablamos. Somos como dos extraños en la misma casa». Reinaldo suspiró y apagó el televisor. «Ornella, estoy cansado. Todo el día con el calor, y luego jugando con este maldito motor. Tal vez hoy no». «¿Cuándo?». «Mañana volverás a estar cansado. Y pasado mañana. Y la semana siguiente. Seguiremos posponiendo hablar así hasta que nos despertemos un día como completos extraños». «Estás siendo dramático. Estamos bien. Es solo la vida. Es lo que hace todo el mundo después de unos años de matrimonio». «No creo eso, Reinaldo. Sí, la rutina, sí los problemas. Pero tiene que quedar algo más. Algún sentimiento, alguna conexión». La miró durante un largo momento, como si intentara decidir algo por sí mismo. «¿Quieres saber qué pasa?», dijo al fin. «La vida está pasando, Ornella. No la que soñábamos cuando nos casamos. Pensé que podría montar mi propio negocio, que viajaríamos, que tendríamos una casa grande. ¿Y qué pasó? Yo trabajo en una plantación por una miseria. Tú trabajas de camarera. Apenas llegamos a fin de mes. Y así será siempre. Eso es lo que pasa». Ornella sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Pero estamos juntos. ¿No es eso lo que importa?». Reinaldo apartó la mirada. «A veces no es suficiente». Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Ornella se levantó. «Quiero saber la verdad, Reinaldo. ¿Hay alguien más?». Él la miró sorprendido. «¿Qué? No, claro que no. Solo estoy cansado, Ornella. De la vida, del trabajo, de todo». Ella no estaba segura de creerle. Algo en sus ojos, en su voz, la hizo dudar, pero no tenía pruebas directas. Solo la intuición y las palabras de Rosaura. «Me voy a la cama», dijo. «Mañana tengo que madrugar». Encendió de nuevo el televisor sin decir palabra. En el dormitorio, Ornella permaneció despierta largo rato, escuchando los sonidos amortiguados del televisor. Antes se habían dormido abrazados, susurrándose ternura y haciendo planes para el futuro. Ahora solía dormirse sola, y Reinaldo llegaba más tarde, intentando no despertarla. Y ella fingía estar dormida para evitar silencios incómodos. Se hundía en el sueño con el corazón oprimido, y la idea de intentar hablar de nuevo con su marido mañana. Tal vez por la mañana, cuando ambos estuvieran frescos y descansados, la conversación resultaría diferente. Pero la mañana no trajo nuevas posibilidades. Reinaldo se fue a trabajar antes de lo habitual, dejando una nota en la mesa de la cocina. «Llamado temprano. Avería en el equipo. Llegaré tarde». Otra excusa, otro día sin una conversación real. Ornella arrugó la nota y la tiró a la papelera. Algo le decía que la situación estaba a punto de llegar a su punto crítico, y no sabía si estaba preparada para lo que podría descubrir. La jornada laboral en Estrellas comenzó para Ornella con una conversación con Rosaura. La camarera mayor observaba a su compañera con ansiedad, fijándose en sus ojos enrojecidos por el insomnio y en sus movimientos nerviosos. «¿Has hablado con él?».
preguntó Rosaura mientras extendían juntas servilletas limpias sobre las mesas. Ornella asintió. Lo intenté, pero él lo niega. Dice que solo está cansado. Rosaura resopló. Claro, siempre dice lo mismo. Cansado, mucho trabajo, estrés, excusas clásicas. Querida, he visto hombres así cientos de veces. Nunca lo admiten hasta que los pillas con las manos en la masa. Pero ¿y si en realidad solo está cansado? ¿Y si me estoy dando cuerda y él es inocente? Rosaura puso una mano en el hombro de Ornella. Confía en tu intuición, muchacha. Una mujer siempre puede sentir cuando algo va mal. Es como un sexto sentido. Y si tu corazón te dice que te está engañando, probablemente sea así. Estas palabras no le aliviaron. Al contrario, hicieron que Ornella se hundiera aún más en sombríos pensamientos. Durante todo el día trabajó mecánicamente, esforzándose por mantener una sonrisa para los clientes y cometiendo errores atípicos de una camarera experimentada. Afortunadamente, el día no era demasiado ajetreado, y el dueño del restaurante, un anciano colombiano de buen carácter llamado Severo, no regañó a Ornella por su despiste. Solo la miró con preocupación, pero no le hizo preguntas. En la pequeña ciudad todos sabían casi todo de los demás, y si Ornella tenía un problema, pronto todo Amatista lo sabría. Por la noche, mientras se preparaba para volver a casa, Ornella se quedó en la trastienda. No quería volver a la casa, donde tal vez no la esperarían con tanta impaciencia como antes. Rosaura, al notar su vacilación, sugirió: ¿Por qué no te quedas conmigo esta noche? Mi hijo se ha ido un par de días a la capital y su habitación está libre. Nos sentaremos, tendremos una charla sincera y beberemos vino. Era una oferta tentadora. Pasar una noche con una mujer comprensiva, hablar de todo, tal vez incluso llorar sin vergüenza. Pero Ornella negó con la cabeza. Gracias, Rosaura, pero no. Tengo que irme a casa. Si empiezo a evitar el problema no se resolverá solo. Rosaura asintió con respeto. Eres una mujer fuerte, Ornella. Más fuerte de lo que crees. Pase lo que pase, recuerda. Siempre puedes contar conmigo. Se abrazaron y Ornella sintió que una cálida oleada de gratitud le inundaba el corazón. En un mundo lleno de incertidumbre, era bueno tener al menos una persona que realmente se preocupara por ti. El camino a casa le pareció más largo de lo habitual. Ornella caminó despacio, disfrutando del aire cálido del atardecer y del aroma de los árboles en flor. En momentos así, Amatista parecía un paraíso, un lugar donde se podía ser feliz sin mucho dinero ni logros profesionales. Ojalá la vida personal fuera tan idílica como el paisaje que la rodeaba. Al acercarse a la casa, Ornella se dio cuenta de que las ventanas estaban a oscuras. Así que Reinaldo aún no había vuelto. Llamado para un turno. Llegaré tarde, recordó su nota. Bueno, eso le dio tiempo para prepararse para la conversación que planeaba tener esta noche. No más excusas, no más estoy cansada, no más ahora no. Esta noche hablarían sin rodeos. Abrió la puerta con la llave y entró en la oscura casa. Un interruptor hizo clic y la habitación se llenó de una luz suave. Estaba tal como la había dejado aquella mañana, inmaculadamente limpia pero sin vida, como un museo en el que se expusiera la felicidad de antaño. Ornella fue a la cocina y puso el agua a hervir. Decidió no preparar la cena. No tenía apetito y Reinaldo, bueno, si tenía hambre podía calentarse algo él mismo. Mientras el agua hervía, paseó sin rumbo por la casa, mirando los cuadros de las paredes. Aquí estaban ella y Reinaldo el día de su boda, jóvenes, felices, mirándose con adoración. Aquí un viaje al océano hace 3 años, sus únicas vacaciones de verdad que podían permitirse. La mañana recibió a Ornella con un sol implacable que se colaba por las cortinas descorridas. Se despertó antes que el despertador, con la pesadez en el pecho que ahora acompañaba cada uno de sus despertares. Reinaldo ya no estaba allí. Su lado de la cama estaba frío y perfectamente recogido. Era como si ni siquiera se hubiera acostado. Ornella se levantó lentamente y se sentó en el borde de la cama, reuniendo fuerzas antes de un nuevo día. Miró su reflejo en el viejo tocador, un rostro demacrado, sombras bajo los ojos, una mirada descolorida. Reinaldo había dicho una vez que sus ojos le recordaban al cielo estrellado de amatista, tan profundos y misteriosos. Ahora rara vez la miraba más de un segundo. En la mesa de la cocina encontró una nota escrita con una letra familiar. Me fui a un campo lejano, volveré tarde, no me esperes levantada para cenar. Ningún te quiero, ni siquiera un simple obdase, solo datos áridos, como un informe a un superior. Ornella arrugó la nota en su puño y la tiró a la papelera.
Luego sacó huevos de la nevera y empezó a preparar el desayuno. Las simples acciones mecánicas la tranquilizaron un poco. Cascar los huevos en la sartén, salpimentarlos, darles la vuelta para que no se quemaran. Sus manos se movían solas mientras sus pensamientos vagaban en un laberinto de sospechas. El campo lejano, repitió Ornella mentalmente. Reinaldo había mencionado trabajar en los confines de la plantación cada vez con más frecuencia. ¿Pero realmente era así? En un pueblo pequeño donde todos se conocían, era difícil ocultar una infidelidad. Y, sin embargo, se interceptó ante la idea de querer revisar los bolsillos de sus pantalones de trabajo en busca de cheques, billetes, tal vez incluso restos de pintalabios o perfume. ¿A qué he llegado?, pensó con amargura. Un poco más y se convertiría en una esposa paranoica que vigilaba todos los movimientos de su marido. Pero, de nuevo, ¿sus sospechas surgían de la nada? La mirada fría de Reinaldo, la falta de intimidad, los constantes retrasos en el trabajo, las extrañas llamadas telefónicas después de las cuales salía a hablar, todo se sumaba a un cuadro desagradable que ella no quería ver. Después de desayunar, se aseó y se dirigió a la tienda donde trabajaba Palomita. Necesitaba hablar con su amiga, desahogar su alma y quizá recibir algún consejo. ¿Quién, sino su mejor amiga, podría entenderla ahora? La pequeña boutique, Flor de Loto, estaba situada en la calle principal de Amatista. El letrero con la graciosa flor de loto atraía la atención de los turistas, y las mujeres de la zona acudían a menudo. Palomita siempre podía aconsejar lo que convenía a una clienta en particular. La campanilla de la puerta tintineó y Ornella entró en la fresca estancia impregnada de perfume y ropa recién lavada. Palomita estaba detrás del mostrador, apilando pañuelos de seda. Levantó la vista al oír el sonido y sonrió, pero Ornella se dio cuenta de que la sonrisa de su amiga no le llegaba a los ojos. «Ornella, qué agradable sorpresa. ¿Tienes hoy el día libre?», exclamó Palomita, rodeando el mostrador para darle un abrazo a su amiga. «Sí, es día libre. Pensé en pasarme a verte. Hacía tiempo que no te veía en condiciones». Palomita miró su reloj. «Tengo una pausa para comer dentro de 20 minutos. ¿Por qué no nos sentamos en la cafetería de enfrente? Podemos charlar como en los viejos tiempos». Ornella asintió. «Me encantaría». Pasó 20 minutos deambulando entre percheros de ropa, mirando las etiquetas de los precios y dándose cuenta de que la mayoría de las cosas no se las podía permitir. Palomita se acercó de vez en cuando y le propuso probarse un vestido solo por diversión. Pero Ornella declinó la oferta. Probarte cosas que no te puedes permitir solo te hace daño al alma. Finalmente, Palomita puso un cartel en la puerta que decía, «Vuelvo en 1 hora», y se dirigieron al café de enfrente. El día era claro y soleado, pero Ornella sentía que pesados nubarrones se cernían sobre su vida personal. En el café tomaron una mesa en un rincón, lejos de oídos indiscretos. Palomita pidió una ensalada ligera y agua mineral. Ornella solo café. No tenía nada de apetito. «Has adelgazado», comentó Palomita, escrutando a su amiga. «Y pareces cansada. ¿Va todo bien?». Ornella negó con la cabeza. «No, no estoy bien, Palomita. Creo que Reinaldo me está engañando». Palomita se estremeció débilmente, pero rápidamente se recompuso. «¿Qué? ¿Qué te hace pensar eso?». «Reinaldo siempre me ha parecido un marido devoto. Solía serlo. Pero últimamente las cosas han cambiado. Está distante, siempre se queda hasta tarde en el trabajo, evita la conversación, y cuando trato de hablarle de nosotros, me da largas. Dice que está cansado o que exagero el problema». Palomita frunció el ceño. «Pero eso aún no prueba que te esté engañando. Quizá realmente tiene mucho trabajo. Ya sabes cómo está la situación económica estos días. Todo el mundo aprovecha cualquier oportunidad para ganar dinero». «No son solo los retrasos, Palomita. Ha cambiado. Ha dejado de mirarme a los ojos. No ha mostrado ningún interés desde hace 2 meses. Ya sabes. Y luego están esas extrañas llamadas telefónicas después de las cuales sale a hablar». Palomita dio un sorbo a su agua. «Ornella, cariño, creo que estás exagerando. Los hombres a veces son distantes, es normal. Tienen sus propias preocupaciones, sus propios problemas. Fabián también puede ser frío y distante, sobre todo cuando tiene problemas en el taller, pero eso no significa que me esté engañando». Ornella miró a su amiga con atención. «No me crees. Creo que estás preocupada, pero no creo que Reinaldo te esté engañando. No es esa clase de hombre». «¿Cómo sabes qué clase de hombre es?», preguntó Ornella bruscamente.
No es que vivas bajo el mismo techo con él. Palomita levantó las manos conciliadoramente. Solo intento tranquilizarte. No quiero que arruines tu matrimonio por sospechas infundadas. Sí, tienes razón, suspiró Ornella. Tal vez me estoy enrollando de verdad. Es que es tan difícil vivir con estos pensamientos. Palomita extendió la mano por encima de la mesa y apretó la palma de la mano de su amiga. Sigue el consejo de una mujer con experiencia. Habla con él directamente. No le acuses, no le grites. Simplemente pregúntale si todo va bien entre vosotros. A lo mejor realmente tiene algún problema que no se atreve a contarte. Ornella asintió, pero en el fondo de su mente dudaba que una conversación así cambiara algo. Ya había intentado hablar con Reinaldo antes, y cada vez se había topado con un muro de negaciones y excusas. De vuelta a casa, tras su encuentro con Palomita, Ornella se sentía aún más confusa. Por un lado, su amiga podía tener razón. Quizá exageraba el problema. Por otro, su intuición, sus instintos femeninos le gritaban peligro. Y no sabía qué creer. Pasó el resto del día haciendo tareas domésticas, lavando, limpiando, preparando la cena. Las actividades familiares la ayudaban a no pensar en cosas perturbadoras, aunque no podía librarse por completo de la ansiedad. Por la noche, cuando la cena estaba lista y en el fogón, Ornella se sentó en el porche a contemplar la puesta de sol. El sol se ocultaba lentamente tras las montañas, coloreando el cielo en tonos anaranjados y morados. En momentos como aquel sentía la soledad con especial intensidad. A Reinaldo y a ella les encantaba ver juntos las puestas de sol, cogidos de la mano y soñando con el futuro. Ahora estaba sola, y el futuro le parecía nebuloso e inquietante. El ruido de las ruedas sobre la grava la sacó de su ensueño. Una vieja camioneta se detuvo frente a la casa. Esteban, uno de los trabajadores de la plantación, había llevado a Reinaldo a casa. Esto ocurría cada vez más a menudo. Reinaldo decía que era más económico que gastar gasolina en su moto. Reinaldo se despidió con la mano y se dirigió a casa. Ornella se dio cuenta de que venía en dirección contraria a la que solían tomar los trabajadores de las plantaciones. Tal vez se detuvieron en algún lugar del camino, pensó, aunque el gusano de la duda ya se abría paso en su corazón. «Hola», dijo Reinaldo, acercándose al porche. «Bonita puesta de sol». «Sí, preciosa», respondió Ornella, observando a su marido con atención. No parecía tan cansado como de costumbre después de trabajar en el campo. Y no olía a tierra y sudor, más bien a la colonia que ella le había regalado las navidades pasadas y que solo usaba en ocasiones especiales. «La cena está lista», dijo ella, levantándose. «¿Nos lavamos y nos sentamos a comer?» «No tengo mucha hambre», respondió Reinaldo mientras entraba en la casa. «Hemos merendado con los chicos después del trabajo». «Ah, es cierto», se estiró Ornella siguiéndolo. «¿Y dónde fue eso?» «En la cantina», respondió sin volverse. «Olivier nos atendió. Su hijo tuvo su primogénito». La cantina era un pequeño café en las afueras de Amatista, donde la mayoría de los trabajadores se reunían después de sus turnos. Ornella conocía el lugar. Varias veces se había reunido allí con Reinaldo cuando éste no tenía fuerzas para volver a casa después de un duro día de trabajo. «Felicita a Olivier de mi parte», le dijo, aunque una voz interior le decía que Reinaldo mentía. Había sido camarera el tiempo suficiente para distinguir el olor de una cafetería como la cantina del aroma de un buen restaurante. Reinaldo no olía a cerveza barata y carne frita, sino a un hombre que había pasado la noche en un establecimiento decente. Reinaldo asintió y desapareció en el cuarto de baño. Ornella oyó el ruido del agua de la ducha. Caminó despacio hacia la cocina y puso la mesa mecánicamente. Tenía aún menos ganas de comer que Reinaldo, pero debía mantener una apariencia de vida familiar normal. Al menos hasta que estuviera segura de sus sospechas. Pronto Reinaldo salió del baño, oliendo a gel de ducha fresco y mentolado. Se sentó a la mesa frente a Ornella y se puso un poco de arroz y carne, solo un poco, como si realmente no tuviera hambre. «¿Qué tal el día?», preguntó Ornella, picoteando su plato con el tenedor. «Bien», se encogió de hombros Reinaldo. «Mucho trabajo en el campo lejano. Mañana vuelvo allí». «Últimamente vas mucho al campo lejano», comentó Ornella, tratando de mantener la voz neutra. «Tanto trabajo», respondió brevemente Reinaldo y desvió la conversación. «¿Y cómo te va el día?» «Lo de siempre. Me ocupé de la casa. Quedé con Palomita». Al mencionar a Palomita,
Reinaldo volvió a tensarse, pero se recompuso rápidamente. ¿Y cómo está? Bien. Hablamos de Fabiana, del trabajo, las conversaciones de siempre. Reinaldo asintió y volvió a comer. La conversación volvió a apagarse, pero Ornella no iba a rendirse tan fácilmente. Reinaldo, quiero hablar de nosotros. Él levantó la vista de su plato. ¿Otra vez? Ornella, ya hemos hablado de esto. Estamos bien. No, no estamos bien. Te has distanciado de mí. Te quedas hasta tarde en el trabajo todo el tiempo. Evitas hablar conmigo. No parece una relación normal. Reinaldo suspiró y dejó el tenedor a un lado. ¿Qué quieres oír? ¿Que soy un mal marido? ¿Que no te mantengo como te mereces? Sí, trabajo mucho. Sí, estoy cansado. Sí, a veces no tengo ganas de hablar. Pero eso no significa que haya algo malo en nuestra relación. No se trata del dinero, Reinaldo. Se trata de nosotros. Se trata de lo que está pasando entre nosotros. O mejor dicho, lo que no pasa. Él la miró durante un largo momento. ¿Qué quieres decir? Ya sabes. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos cerca? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos un día libre juntos, en vez de que te fueras a algún trabajo extra? Reinaldo se levantó de la mesa. No puedo discutir esto ahora. Me duele la cabeza y estoy muy cansado. Por supuesto, Ornella sonrió amargamente. Qué conveniente. Pero Reinaldo ya había salido de la cocina. Unos minutos después, Ornella oyó el portazo de la puerta principal. Se había ido sin decir a dónde. Se quedó sentada a la mesa con la cena enfriándose y la sensación de que su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Reinaldo regresó tarde, cuando Ornella ya estaba en la cama fingiendo estar dormida. Lo oyó entrar silenciosamente en el cuarto de baño, chapotear largo rato y luego tumbarse suavemente a su lado, procurando no despertarla. Olía a aire nocturno y creo a cigarrillos, aunque había dejado de fumar antes de casarse. Ornella se quedó despierta, escuchando su respiración y pensando que, no hacía tanto tiempo, aquellas veladas le parecían el colmo de la felicidad. Tumbarse junto al hombre que amaba, sentir su calor, saber que estaba cerca. Ahora esta cercanía parecía una burla de lo que había habido antes entre ellos. Los 15 días siguientes transcurrieron en tensa tensión. Reinaldo se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, a menudo sin pernoctar, explicando que tenía que quedarse en los campos lejanos. Ornella intentó hablar con él varias veces, pero cada vez la conversación terminaba en nada. Reinaldo desestimaba sus preocupaciones, o simplemente se marchaba, no queriendo continuar la discusión inútil. Ornella adelgazó ante sus ojos, perdió el sueño y el apetito. Los compañeros del restaurante la observaban ansiosos, pero no se atrevían a intervenir. Solo Rosaura seguía apoyándola, con palabras, con buenos consejos, a veces simplemente con su presencia silenciosa. Tienes que saber la verdad, dijo Rosaura, mirando a Ornella limpiar a máquina los vasos ya limpios. Lo desconocido mata lentamente. Mejor la amarga verdad que la dulce mentira. Ornella comprendió que su amiga tenía razón. Pero, ¿cómo averiguar la verdad? ¿Seguir a Reinaldo? ¿Contratar a un detective privado, que Amatista desde luego no tenía? ¿Acudir a Fabián, el marido de Palomita, para hablar con Reinaldo de hombre a hombre? La respuesta llegó inesperadamente, una tarde en que Reinaldo, al contrario de lo habitual, estaba en casa. Se duchó y mantuvo una larga conversación con alguien por teléfono en el cuarto de baño, pensando que Ornella no podía oírle. Pero las paredes de su vieja casa eran finas, y Ornella, acosada por la sospecha, escuchaba cada susurro a propósito. Se quedó de pie junto a la puerta del baño, con la oreja pegada a la pintura agrietada, y escuchó la voz de su marido, suave, apacible, nada que ver con la forma en que le había hablado últimamente. «Sí, te echo de menos», decía Reinaldo. «No, esta noche no puedo. Ella está en casa y sería sospechoso salir. Sí, ya lo sé. Yo tampoco puedo esperar. Dímelo otra vez. Sí, es verdad. Yo también te quiero, más que a la vida». Ornella retrocedió ante la puerta, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Una cosa era sospecharlo, y otra muy distinta saberlo con certeza. Ahora no tenía ninguna duda. Reinaldo la estaba engañando. Apenas había llegado a la cocina cuando oyó abrirse la puerta del baño. Con manos temblorosas echó agua en la tetera, tratando de ocultar su estado de ánimo.
Reinaldo entró en la cocina, recién salido de la ducha, con el teléfono en la mano y una extraña expresión, casi feliz, en el rostro, que fue rápidamente sustituida por la habitual máscara de cansancio al ver a Ornella. ¿Quieres té?, preguntó, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. No, gracias, respondió Reinaldo. Creo que me acostaré temprano. Mañana hay que volver al campo lejano. Por supuesto, asintió Ornella, sin levantar los ojos de la tetera. Cuando él se fue al dormitorio, ella se hundió en una silla, sintiendo que todo en su interior se apretaba de dolor y rabia. Quería gritar, romper la vajilla, irrumpir en el dormitorio y armar un escándalo. Pero, en lugar de eso, se sentó a mirar la tetera hirviendo y a pensar qué hacer a continuación. Una confrontación directa no serviría de nada. Reinaldo lo negaría todo y ella no podía demostrar la infidelidad basándose únicamente en una llamada telefónica escuchada por casualidad. Necesitaba pruebas contundentes, y el nombre de la persona con la que Reinaldo la estaba traicionando. Aquella noche Ornella no pegó ojo. Se tumbó junto a su marido, que dormía plácidamente, y trazó un plan de acción. Averiguaría quién era su amante, averiguaría dónde se reunían, y rompería el vínculo, recuperaría a su marido o pondría fin a su matrimonio, pero a su manera. Por la mañana, después de que Reinaldo se fuera a trabajar, Ornella comenzó su búsqueda. Revisó todas sus pertenencias, comprobó los bolsillos de su ropa, examinó la cartera que él, extrañamente confiado, se había dejado en casa. Ni billetes, ni cheques o recibos sospechosos. Reinaldo era precavido. Siempre llevaba el teléfono encima, y ella no conocía su contraseña. Aunque la supiera, era poco probable que allí guardara mensajes comprometedores. Reinaldo no era estúpido. Incluso había mirado en la moto del garaje, quizá había alguna prueba, como el pelo de una mujer que no era de su color, o un rastro de pintalabios en el casco. Pero la moto estaba limpia, parecía que Reinaldo no la había usado en mucho tiempo. Decepcionada, Ornella volvió a entrar. Bueno, no había pruebas directas, así que tendría que hacer otra cosa. Decidió seguir a Reinaldo para averiguar a dónde iba realmente, cuando hablaba de campos lejanos. ¿Pero cómo? No podía seguirle sin más, él se daría cuenta. ¿Pedir ayuda a alguien? ¿A quién? Rosaura era una figura demasiado prominente en el pueblo y su aparición en la plantación levantaría sospechas. ¿A Fabián? Pero entonces tendría que explicarle la situación, y Ornella no estaba dispuesta a hacer públicos sus problemas. Lo único que le quedaba era hablar con algún colega de Reinaldo que pudiera, tal vez sin saberlo, confirmar o desmentir su coartada. Por la noche, al llegar al trabajo en el restaurante, Ornella estaba distraída y deprimida. Dejaba caer platos, confundía pedidos y una vez casi roció a un cliente con sopa caliente. Rosaura la observaba con creciente preocupación. Finalmente, cuando la afluencia de clientes disminuyó, llevó a Ornella a la trastienda. ¿Qué te pasa? Hoy no eres tú misma. Y Ornella no pudo soportarlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, sus hombros temblaron y sollozos silenciosos brotaron de su pecho. Le contó todo a Rosaura, el extraño comportamiento de Reinaldo, la conversación telefónica que había escuchado, sus sospechas y la búsqueda de pruebas. Rosaura escuchaba en silencio, solo asentía con la cabeza de vez en cuando. Cuando Ornella terminó su relato, la anciana suspiró. Temía que se tratara de eso. Es una historia demasiado familiar. ¿Qué se supone que debo hacer, Rosaura? No puedo sentarme a esperar mientras destruye nuestro matrimonio. Pero si ni siquiera sé quién es... Rosaura sacudió la cabeza pensativa. En un pueblo pequeño, los rumores corren rápido. Si Reinaldo estuviera saliendo con alguien de aquí, ya lo sabríamos. Así que o ella no es de Amatista, ¿O qué? Ornella levantó los ojos llorosos. ¿O es alguien de quien nadie espera este tipo de comportamiento? Alguien a quien todo el mundo considera una persona decente. ¿Quieres decir una mujer casada? Rosaura se encogió de hombros. Tal vez. En cualquier caso, necesitas pruebas. El raro día libre de Ornella comenzó con los primeros rayos del sol. Se despertó en silencio, con la desacostumbrada ausencia del despertador que cada mañana la arrancaba sin piedad del abrazo del sueño. Reinaldo no estaba. Había dicho que se iría temprano la noche anterior. Un trabajo urgente en los campos lejanos, explicó con indiferencia, evitando mirarla a los ojos.
Ornella se levantó lentamente de la cama. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana, y la luz dorada del nuevo día brillaba a través de las cortinas. En otras ocasiones se habría alegrado de este día libre, haciendo planes, disfrutando de la oportunidad de no precipitarse. Ahora el día se extendía ante ella como un interminable desierto de soledad y pensamientos ansiosos. En la cocina, preparó el café mecánicamente. Los azulejos apagados, los muebles en desuso, la flor marchita en el alféizar, todo le recordaba lo lejos que estaban ella y Reinaldo del sueño que habían acariciado al principio de su matrimonio. Querían una casa espaciosa con vistas a las montañas, niños correteando por el jardín, tal vez un pequeño negocio propio en lugar del agotador trabajo en plantaciones y restaurantes. Pero con el paso de los años, los sueños se quedaron en sueños. El café era demasiado fuerte y amargo. Ornella ni siquiera añadió azúcar. La amargura de la bebida le sentaba bien. Se sentó junto a la ventana, observando la vida de la pequeña calle. La vecina de enfrente tendía la colada y sus 3 hijos jugaban en el porche. Un anciano Manuel barría tranquilamente la acera delante de su tienda. La vida seguía como si la tormenta que estaba destruyendo su matrimonio nunca hubiera ocurrido. ¿Qué he hecho mal? Esa pregunta había perseguido a Ornella durante las últimas semanas. Quizás no se preocupaba lo suficiente por Reinaldo. Quizás se había dejado llevar demasiado por el trabajo y la rutina, olvidando el romance. O simplemente le había aburrido. Se había vuelto demasiado familiar, como los muebles viejos a los que ya no prestas atención. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Las primeras arrugas alrededor de los ojos, la mirada cansada, el pelo que hacía tiempo que debía haber ido a la peluquería. 32 años. No era una anciana, pero tampoco una floreciente joven. Quizá Reinaldo había encontrado a alguien más joven, más guapa, más fresca. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, llevando a Ornella a un estado cercano a la desesperación. Últimamente se había convertido en su norma. Un sinfín de preguntas sin respuesta, suposiciones que se convertían en certezas y luego en dudas. La llamada la sacó de ese angustioso ciclo de pensamientos. Ornella no se dio cuenta de inmediato de dónde procedía el sonido. Tan inmersa estaba en sus preocupaciones. El teléfono sonó insistentemente desde su bolso, tirado ayer sobre la silla. Diga, la voz de Ornella sonaba ronca, como si llevara días sin hablar. Ornella, soy Carmen, del restaurante. Se oía una extraña excitación en la voz de su colega. Carmen era una joven camarera que había empezado a trabajar en Estrellas hacía poco. No eran especialmente amigas, y una llamada en un día libre parecía inusual. Sí, Carmen. ¿Pasa algo? Ornella, no sé si debería decirte esto, pero tu marido está aquí, en el restaurante. Ornella se quedó paralizada, agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Reinaldo? ¿En Estrellas? Casi nunca iba allí. Decía que no le gustaba la comida de restaurante, que prefería la casera. Él no está solo, continuó Carmen tras una pausa. Está con una mujer, y ellos parecen muy unidos. El corazón de Ornella latía tan fuerte que le costaba respirar. Verá, les he oído hablar. Parece que él va a proponerle matrimonio. Tiene una caja de terciopelo en su escritorio, como para un anillo. El mundo alrededor de Ornella pareció congelarse. ¿Una proposición? ¿Cómo es posible? Ya está casado con ella. ¿Qué locura es esta? ¿Estás segura de que es mi marido?, preguntó, aferrándose a la última gota de esperanza. Absolutamente. Reinaldo Camargo, alto, con una cicatriz en la ceja derecha, reservó la mejor mesa, champán, dijo que era un día especial. Ornella sintió que todo se enfriaba por dentro. Era el fin de las ilusiones. Reinaldo no solo la estaba engañando, sino que estaba a punto de empezar una nueva vida, redefiniendo por completo su matrimonio. ¿Con quién está? La voz de Ornella sonaba anormalmente tranquila, como si no perteneciera a ella sino a un extraño. No sé su nombre, pero es guapa, va bien vestida. Están sentados en el rincón más alejado, donde suelen colocarse los amantes. Ornella conocía el lugar. Una mesa apartada junto a la ventana con vistas a las montañas donde a menudo se sentaban las parejas, cogidas de la mano y mirándose a los ojos. ¿Cuántas veces había servido ella esas mesas, sonriendo a los amantes y alegrándose de su felicidad? Y ahora su marido estaba sentado allí con otra mujer. Enseguida voy, dijo Ornella, y sin esperar respuesta, colgó la llamada.
No recordaba haberse preparado. Todo sucedió como en una niebla. Se puso mecánicamente el primer vestido que encontró. Se peinó apresuradamente. Metió los pies en los zapatos. Ni maquillaje, ni joyas, ni siquiera una mirada al espejo. Nada de eso formaba parte de su febril reunión. Ornella salió corriendo de casa y se detuvo indecisa. Había por lo menos 20 minutos hasta el restaurante a paso ligero. No había taxis en su pequeña ciudad, y los autobuses rara vez circulaban, sobre todo los fines de semana. Pero como por arte de magia, en ese momento apareció en la calle Miguel, un vecino que volvía de algún sitio en su vieja moto. «¡Miguel!», gritó Ornella, saliendo corriendo a la calle. «Necesito ir a casa de Estrella urgentemente. ¿Puedes llevarme?». Miguel, un hombre bonachón de mediana edad que conocía a Ornella desde la infancia, asintió sin más preguntas. Ella subió al asiento trasero y la moto arrancó a toda velocidad. El trayecto hasta el restaurante fue un borrón de casas, árboles y transeúntes que les miraban sorprendidos. Sus pensamientos iban de una suposición a otra. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué le iba a ofrecer Reinaldo? Había perdido completamente la cabeza y había decidido declararse a su amante como un hombre casado. «Aquí estamos». La voz de Miguel la devolvió a la realidad. Se detuvieron en la entrada de la Estrella. «Gracias, te debo una», murmuró Ornella rápidamente, saltando de la moto. «Vamos, de nada. ¿Todo bien?», preguntó Miguel ansioso al notar su estado. «No», respondió Ornella con sinceridad, «pero pronto lo estará». Empujó con decisión la puerta del restaurante. El tintineo familiar de la campana, el aroma familiar de las especias y la carne asada, las caras familiares de los camareros que la miraron sorprendidos, en su día libre, vestida de sport, con el pelo revuelto y sin una gota de maquillaje. Carmen palideció al ver a Ornella y se acercó rápidamente a ella. «Siguen ahí», susurró, «en el rincón». Ornella asintió y sin decir palabra se dirigió a la mesa del fondo. Le temblaban las rodillas, pero caminaba con la cabeza alta. Le esperara lo que le esperara allí, lo afrontaría con dignidad, y entonces los vio. Reinaldo estaba sentado de espaldas a la entrada, así que no se dio cuenta de que ella se acercaba. Y frente a él, con una copa de champán en la mano y una sonrisa en la cara, estaba sentado Palomita. Palomita, su mejor amiga desde la infancia. La mujer con la que compartían secretos, sueños, hablaban de sus maridos, se apoyaban mutuamente en momentos de necesidad. Palomita, de cuya lealtad e integridad Ornella nunca había dudado. El mundo ante sus ojos se nubló por un momento. Era demasiado, una doble traición, no solo a su marido, sino también a su mejor amiga. Las dos personas más cercanas a ella. Reinaldo estaba diciendo algo en ese momento, mirando a Palomita a los ojos. Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y la abrió. Un anillo con una piedra que brillaba a la luz del sol que entraba por la ventana. No era un anillo de compromiso, con un diamante que nunca podría permitirse comprar para Ornella. «Palomita», la voz de Reinaldo estaba llena de una ternura que Ornella no había oído en meses. «Sé que nuestra situación es complicada. Los dos no somos libres, pero ya no puedo vivir sin ti. Me divorciaré de Ornella, tú dejarás a Fabián y empezaremos una nueva vida. Quiero que seas mi esposa, una esposa de verdad, a la que amaré el resto de mi vida». Palomita miró el anillo con los ojos muy abiertos. En su rostro se leía una mezcla de placer y miedo. «Reinaldo, esto es una locura», dijo en voz baja. «¿Qué pensará la gente? ¿Qué dirá Ornella? Le romperemos el corazón». «Lo superará», respondió Reinaldo con indiferencia. «Ella es fuerte. Y nosotros merecemos ser felices. Nuestro matrimonio con ella hace tiempo que se convirtió en una formalidad vacía. Dormimos bajo el mismo techo, pero hace meses que no hay nada entre nosotros». Esas palabras golpearon a Ornella más fuerte que cualquier dolor físico. Así era como él veía su relación, como una formalidad vacía. Todos sus intentos de hablar, de recuperar la intimidad, todas sus noches en vela y sus lágrimas, todo eso no era nada para él. Dio otro paso adelante y se detuvo justo al lado de su mesa. Ni Reinaldo ni Palomita repararon en ella, tan absortos el uno en el otro. «Muy bien. Así que aquí es donde vienes cuando hablas de trabajar en los campos lejanos». La voz de Ornella sonó aguda y fuerte, haciendo que ambos se sobresaltaran y se dieran la vuelta. El rostro de Reinaldo cambió instantáneamente de una amable sonrisa a una expresión de asombro y espanto. Palomita se puso tan pálida que parecía a punto de desmayarse.
¡Ornella! Reinaldo se levantó de un salto, tratando frenéticamente de esconder la caja del anillo. ¿Qué haces aquí? Oh, siéntete libre de continuar, dijo Ornella con amarga ironía. No quería interrumpir un momento tan conmovedor. Una propuesta de matrimonio es tan romántica, sobre todo cuando ya estás casado y tu amada está casada con otro. El restaurante se quedó en silencio. Los clientes de las mesas vecinas dejaron de hablar y de comer, observando con todos sus ojos el drama que se desarrollaba. Ornella, por favor, susurró Palomita levantándose de la mesa. Hablemos. Aquí no. ¿Hablar? Ornella casi se echó a reír, pero no había ni un ápice de alegría en su risa. ¿Sobre qué? ¿Sobre cuánto tiempo me has estado engañando? ¿Sobre cómo asentiste con simpatía cuando compartí mis sospechas? Estás exagerando, Ornella. Reinaldo no es esa clase de hombre. ¿Recuerdas esas palabras? Y tú misma al mismo tiempo. No pudo terminar la frase. El dolor de la traición era demasiado agudo, demasiado abarcador. No queríamos hacerte daño. Reinaldo dio un paso hacia ella, pero Ornella retrocedió como un leproso. ¿No queríamos hacerte daño? La furia sonó en su voz. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué haces ahora? ¿No te duele? Sucedió por sí solo, intentó explicar Palomita, aunque le temblaba la voz. No lo planeamos, luchamos contra este sentimiento, pero el amor es más fuerte que nosotros. ¿El amor? Ornella miró a su amiga con tal desprecio que retrocedió involuntariamente. Eso no es amor, Palomita. Es traición, una doble traición. Y tú lo sabes bien. Desvió la mirada hacia Reinaldo. Y tú dices que no hay nada entre nosotros desde hace meses. ¿Y de quién es la culpa? Intenté hablar contigo, intenté entender lo que pasaba, intenté recuperar nuestra intimidad. Y tú me apartaste, me mentiste. Dijiste que estabas cansado, que tenías mucho trabajo. Mientras estabas con ella. Ornella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero luchó por contenerlas. No lloraría aquí, delante de ellos, delante de los clientes del restaurante, delante de sus colegas. Mantendría su dignidad aunque todo su interior estallara de dolor. Ornella, por favor, hablemos de esto en casa. Reinaldo intentó cogerle la mano, pero ella la apartó bruscamente. ¿En casa? Ya no tenemos casa, Reinaldo. Solo hay un lugar donde una vez fuimos felices. Pero eso es pasado. Se volvió hacia Palomita. ¿Y tú, ni siquiera has pensado en Fabián? ¿En el hombre que te quiere, que se preocupa por ti? ¿Que no sospecha nada? Palomita bajó los ojos, incapaz de soportar la mirada acusadora de su antigua amiga. Bueno. Ornella se enderezó, mirándolas a ambas con fría determinación. Disfrutad del momento. Espero que seáis muy felices juntas, siempre que una de vosotras no traicione a la otra, porque una vez traicionado, vuelve a traicionar. Es solo cuestión de tiempo. Estaba a punto de irse cuando Reinaldo la agarró del hombro. Ornella, espera, no te vayas así. Tenemos que hablar las cosas, decidir cómo proceder. Ella se volvió bruscamente y le dio una bofetada, fuerte, fuerte, desde el fondo de su corazón. El sonido del golpe resonó en el silencioso restaurante como un disparo. Esta es mi solución, dijo mirándole fijamente a los ojos. Te odio, Reinaldo Camargo. Y a ti, Palomita Bustamante. Os odio a los dos. Y deseo que experimentéis el mismo dolor que yo estoy experimentando ahora. Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó con paso rápido hacia la salida. La gente se separaba ante ella como si fuera una leprosa, pero ella no podía ver sus rostros ni oír sus susurros. En su interior se desató un huracán de emociones, pero por fuera se mantuvo erguida y orgullosa, como una reina caminando entre una multitud de súbditos. Justo antes de marcharse, alguien le cogió suavemente el codo. Era Rosaura, que se apresuraba a trabajar y llegaba al final del escenario. Ornella, mi niña, los ojos de la mujer mayor leían una simpatía infinita. Ven, tienes que sentarte. Ornella quiso negarse, decir que estaba bien, que solo quería salir de aquí cuanto antes. Pero de repente las fuerzas la abandonaron. Sus piernas se convirtieron en algodón y manchas negras nadaron ante sus ojos. Y ya, no puedo, susurró aferrándose al brazo de Rosaura. Shh, shh, dijo la mujer tranquilizándola. Vamos a la habitación de atrás. Allí no hay nadie. Rosaura condujo suavemente a Ornella a través del vestíbulo, pasando junto a los silenciosos clientes, junto a Reinaldo y Palomita,
que permanecían como atónitos, sin atreverse a moverse ni a pronunciar palabra. La trastienda era silenciosa y fresca. La pequeña habitación sin ventanas, llena de cajas de comida y estantes de vajilla, servía de lugar de descanso para el personal durante las breves pausas. Rosaura ayudó a Ornella a sentarse en la única silla y le sirvió agua de una jarra que había en un estante. «Bebe», dijo tendiéndole el vaso. «Necesitas calmarte». Ornella bebió un sorbo obedientemente. El agua fría era ligeramente refrescante, pero no podía quitarle la amargura de la traición que se le había hecho un nudo en la garganta. «Supuse que tenía a alguien», dijo tras una pausa. «Pero Palomita, mi mejor amiga, ¿cómo ha podido?» Rosaura suspiró, tomando asiento en la caja volcada frente a Ornella. «La gente comete errores, muchacha, a veces terribles, imperdonables. Pero en lo que hay que pensar ahora no es en ellos, sino en ti, en lo que vas a hacer a continuación». «No lo sé», admitió Ornella con sinceridad. «Hasta hace una hora tenía una vida, aunque no fuera perfecta, con problemas, pero seguía siendo mi vida. Y ahora no tengo nada». «No es cierto», objetó Rosaura con firmeza. «Te tienes a ti misma, tu fuerza, tu dignidad, tu carácter. Vi la forma en que te mantuviste allí en la sala, como una reina. No te derrumbaste, no cogiste una rabieta, no te hundiste a su nivel». Ornella sonrió débilmente. «Le pegué». «E hiciste lo correcto», resopló Rosaura. «Se merecía más que eso. Si mi marido me hubiera hecho eso, habría ido más allá de una bofetada». A pesar de todo el dolor, Ornella no pudo contener una débil sonrisa. Rosaura siempre sabía cómo ser comprensiva en momentos de necesidad, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, desplazada por la realidad de la situación. «¿Qué se supone que debo hacer ahora, Rosaura?», preguntó, y había desesperación en su voz. «No puedo ir a casa. No puedo verle, hablar con él. No después de lo que he aprendido». «Puedes quedarte conmigo», ofreció Rosaura sin vacilar. «Todo el tiempo que necesites. Mi puerta siempre está abierta para ti». Ornella apretó la mano de su amiga con gratitud. «Gracias. Pero no será por mucho tiempo. Tengo que decidir qué hacer a continuación». En ese momento la puerta de la trastienda se abrió entreabierta y la cabeza de Carmen asomó por la rendija. «Rosaura, hay clientes preguntando si se va a servir el pedido. Severo dijo que te hicieras cargo mientras él solucionaba con la situación». Rosaura asintió. «Dile que enseguida salgo y que no entre nadie, sobre todo a ellos». Carmen asintió y desapareció. Rosaura se volvió hacia Ornella. «Tengo que irme. El trabajo es el trabajo. Siéntate aquí, recoge tus pensamientos. Cuando estés lista, iremos a mi casa». Ornella asintió. «Gracias, Rosaura. No sé qué habría hecho sin ti». «Lo habrías conseguido», replicó Rosaura con seguridad. «Eres más fuerte de lo que crees». Salió y cerró la puerta en silencio. Ornella se quedó sola en la penumbra de la trastienda. Solo ahora, en soledad, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró en silencio, acurrucada en su silla, rodeándose con los brazos como si intentara aferrarse a un mundo que se desmoronaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, goteando sobre su vestido, pero no se dio cuenta. La imagen que tenía ante sus ojos era la de Reinaldo, tendiéndole el anillo a Palomita, con los ojos llenos del amor que alguna vez creyó tener. Y Palomita aceptando ese anillo, ese amor, esa propuesta que iba a destruir a dos familias. ¿Cómo podían? ¿Cómo se atrevían? Estas preguntas daban vueltas en su cabeza, sin encontrar respuesta. Recordó sus conversaciones con Palomita, su falsa simpatía, sus mentiras sobre sus problemas con Fabián. Y sin embargo, ella, Ornella, le había creído, le había confiado sus sentimientos más íntimos. Qué tonta era. Y Reinaldo, el hombre al que había entregado su juventud, sus sueños, su amor, el hombre con el que juró estar en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separara. La traicionó tan fácilmente, tan desconsideradamente, como si su matrimonio no significara nada. Tal vez no. Tal vez se había estado engañando a sí misma todos estos años, creyendo en la ilusión de una familia feliz. Quizás su matrimonio se había convertido hacía tiempo en una formalidad vacía, como había dicho Reinaldo, y ella era la única que no se había dado cuenta. No, no podía ser. Amaba sinceramente, se preocupaba, intentaba ser una buena esposa. Notó los primeros signos de distanciamiento y trató de superarlos, mientras Reinaldo ya estaba haciendo planes con otra mujer.
No era culpa de ella, era culpa de él, de sus mentiras, de su infidelidad. Poco a poco las lágrimas se fueron secando, dejando tras de sí una desolación y una extraña calma. Ornella se sentía como después de una grave enfermedad, débil físicamente, pero con la mente despejada. Sabía que nunca podría volver a su antigua vida. Demasiadas cosas habían sido destruidas, demasiado dolor, pero lo superaría, seguiría adelante. Encontraría la fuerza para empezar de nuevo. Cuando Ornella salió por fin de la trastienda del restaurante, tenía los ojos secos y una mirada de fría determinación congelada en el rostro. La tormenta emocional que se había desatado en su interior poco antes había sido sustituida por una calma aterradora. El restaurante estaba casi desierto. Obviamente, la escena de antes había disuadido a los comensales de disfrutar de la comida. Rosaura estaba de pie detrás del mostrador, limpiando vasos y echando de vez en cuando miradas preocupadas hacia la trastienda. Cuando vio salir a Ornella, dejó inmediatamente a un lado su toalla. ¿Estás bien, cariño?, preguntó en voz baja, acercándose a Ornella. Estoy bien, respondió ella en un tono que dejaba claro que estaba muy lejos de ese estado. ¿Reinaldo y ella se han ido? Rosaura asintió. Se fueron justo después de ti. Intentó entrar en la trastienda, pero Severo no se lo permitió. Dijo que, si no, llamaría a la policía. Ornella asintió agradecida. Severo siempre la había tratado de forma paternal. Por algo decían que a veces los colegas estaban más unidos que la familia. Tengo que irme, dijo arreglándose el pelo revuelto. ¿A dónde?, dijo Rosaura preocupada. Espero que no a casa. No creo que debas ver a Reinaldo solo en este momento. No, a casa no. Ornella negó con la cabeza. Tengo que ir a casa de Fabián. Rosaura levantó las cejas sorprendida. ¿Al esposo de Palomita? ¿Estás segura? Absolutamente, respondió Ornella con firmeza. Mereces saber la verdad, como yo. Rosaura suspiró comprensiva. Bueno, eso es razonable, pero ten cuidado. Los hombres a veces son impredecibles en momentos como este. Es necesario, dijo Ornella con sencillez, y, tras hacer una breve inclinación de cabeza a Rosaura, se dirigió a la salida. Fuera, se detuvo un momento, entrecerrando los ojos contra la brillante luz del sol. El cielo despejado, los transeúntes sonrientes, los niños jugando en la plaza. El mundo entero seguía su vida normal, como si no hubiera ocurrido nada especial. Para toda esa gente, hoy era un día cualquiera. Solo para ella, el mundo se había vuelto del revés. La tienda de coches de Fabián estaba en la otra punta de la ciudad, a una media hora andando. Ornella caminaba a paso ligero, sin fijarse apenas en la carretera, sin responder a los saludos de los conocidos. Todo su ser estaba centrado en la conversación que se avecinaba. Fabián Bustamante era conocido en Amatista como el mejor mecánico de coches. Su taller nunca estaba vacío, siempre había varios coches en la puerta esperando a ser reparados. Era 6 años mayor que Palomita, un hombre de complexión robusta, manos pesadas y rostro abierto y honesto. Ornella siempre le había respetado por su laboriosidad y franqueza. El taller era un amplio garaje con 2 fosos de inspección y muchas herramientas colgadas de las paredes. El olor a aceite de máquina, gasolina y metal llenaba el aire. Fabián estaba aquí, inclinado sobre el capó abierto de un viejo Ford. Tenía el mono manchado de aceite y una enorme llave inglesa en la mano. «¡Fabián!», gritó Ornella deteniéndose en la entrada del garaje. Él se giró, con las cejas enarcadas por la sorpresa al verla. «¿Ornella? ¿Qué te trae por aquí?». Se limpió las manos con un trapo y se acercó a ella. «Tenemos que hablar», dijo ella, tratando de que no le temblara la voz. Algo en su tono hizo recelar a Fabián. La miró detenidamente, observando su inusual palidez, sus ojos enrojecidos, su postura tensa. «¿Ocurre algo?», preguntó, ahora con preocupación en la voz. «Sí», asintió Ornella. «Ha ocurrido algo, y tienes que saberlo». Fabián dejó a un lado la llave y el trapo, se acercó a la puerta del garaje y bajó la persiana, cerrando el taller a la vista. «Espera un momento», dijo, dirigiéndose a un pequeño lavadero situado en un rincón del garaje. Volvió con 2 botellas de cerveza, una de las cuales le tendió a Ornella. «No sé qué ha pasado, pero parece que la necesitas». Ornella aceptó agradecida la botella, aunque normalmente no bebía cerveza.
Ahora mismo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mitigar el dolor que la carcomía por dentro. ¿Y qué pasó?, repitió Fabián, tomando asiento en la caja volcada y haciendo un gesto a Ornella para que hiciera lo mismo. Ella bebió un sorbo de cerveza, arrugó la nariz por el amargor y finalmente habló. No sé cómo decirlo con más suavidad, Fabián. La verdad es esta. Palomita te engaña, con mi marido. Fabián se quedó helado, con la botella a medio camino de la boca. Durante unos segundos se quedó mirando a Ornella, como si no pudiera entender el significado de sus palabras. ¿Qué?, pronunció al fin. ¿Palomita y Reinaldo? ¿Estás de broma? Ojalá fuera una broma, replicó Ornella con amargura. Pero los vi con mis propios ojos, esta noche, en el restaurante de Estrella. Lo contó todo con todo lujo de detalles. Cómo había recibido la llamada de un colega, cómo había corrido al restaurante, cómo había visto a su marido pidiéndole matrimonio a su mejor amiga. Contó lo del anillo de diamantes, lo de las palabras de Reinaldo sobre el divorcio, lo de Palomita aceptando su proposición. A medida que contaba su historia, la cara de Fabián cambiaba. Primero incredulidad, luego conmoción, después dolor y por último, rabia. Una rabia profunda que le hizo endurecer los pómulos y oscurecer los ojos. ¿Estás segura?, preguntó cuando Ornella hubo terminado. Completamente seguro de que no se trata de un error, de un malentendido. Los vi y oí con mis propios ojos y oídos, Fabián, respondió Ornella. No repararon en mí hasta que me acerqué a la mesa. Hablaban abiertamente. Reinaldo iba a divorciarse de mí y Palomita iba a divorciarse de ti. Planeaban empezar una nueva vida juntos. Fabián apretó la botella con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por un momento Ornella pensó que el vaso iba a romperse por la presión, pero se recompuso, inhaló profundamente y exhaló. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó con voz apagada. No lo sé exactamente, admitió Ornella. Llevaba meses notando rarezas en el comportamiento de Reinaldo. Pero cuando compartí mis sospechas con Palomita, ella me convenció de que estaba exagerando. Mientras tanto, ella misma... Fabián se levantó bruscamente tirando la botella, que se hizo añicos con estrépito en el suelo de cemento. Ornella se estremeció. Por eso está tan distante últimamente, dijo, como si hablara consigo mismo. Pensé que solo estaba cansada del trabajo. Incluso le compré regalos para animarla. Flores, joyas. Y ella, con su marido. Ornella se acercó a él y le puso suavemente la mano en el hombro tenso. Fabián, sé cómo te sientes, créeme, lo sé. Es como si te apuñalaran por la espalda, de las personas más cercanas a ti. Él la miró. Sus ojos reflejaban el mismo dolor que ella sentía. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó. Aún no lo he decidido, respondió Ornella con sinceridad. Pero definitivamente no puedo volver a casa, no con él. ¿Sabes dónde están ahora?, Ornella negó con la cabeza. Salieron del restaurante justo después de la escena. No sé a dónde fueron. Fabián pensó un momento, y luego dijo con decisión. Su marido probablemente se fue a casa, a donde usted vive. Palomita, si no ha vuelto a casa puede que esté con él. Ornella se estremeció al pensar que podían haber ido a su casa, un lugar que consideraba suyo, donde se guardaban sus pertenencias, sus recuerdos. Fabián, ¿qué vas a hacer?, preguntó ella, de pronto sobresaltada por la expresión de su rostro. Lo que cualquier hombre debería hacer en una situación como esta, respondió él, quitándose el sucio mono. Debajo llevaba una simple camiseta ceñida a su musculoso torso. Voy a hablar con tu marido, de hombre a hombre. Ornella se sintió alarmada. Fabián, no hagas ninguna tontería. No te dije esto para que vayas a buscar pelea con Reinaldo. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó bruscamente. ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿Dejar que destruyan a nuestras familias? No, pero... Vamos a tu casa, dijo Fabián con firmeza. Ahora mismo. Ornella quiso objetar, pero se dio cuenta de que era inútil. Fabián estaba en un estado en el que no se podía detener a un hombre. Además, en el fondo, reconocía que deseaba ese enfrentamiento. Quería ver la cara de Reinaldo cuando se diera cuenta de que su secreto había salido a la luz. De acuerdo, aceptó. Pero prométeme que no harás ninguna estupidez. Fabián no contestó nada. Solo tomó las llaves de su moto y se dirigió a la salida del garaje. Iban en la moto de Fabián, Ornella sentada detrás de él,
agarrada fuertemente a su cintura. El viento le daba en la cara, le agitaba el pelo, pero no podía quitarle los pensamientos sombríos de la cabeza. Podía sentir a Fabián tenso, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda a punto de estallar. Amatista era un borrón a su paso. Las casas con tejados de terracota, el verde de los árboles, la gente que los miraba sorprendida. En una pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce, ver a la mujer de Reinaldo Camargo corriendo en moto con su marido, Palomita Bustamante, suscitó muchas preguntas. Finalmente, llegaron a la casa de Ornella y Reinaldo, una modesta construcción de una planta a las afueras de la ciudad. Fabián apagó el motor y el repentino silencio fue ensordecedor. En la puerta estaba la vieja camioneta que Reinaldo conducía a veces al trabajo. «Está en casa», afirmó Fabián, quitándose el casco. Ornella asintió en silencio, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No estaba segura de estar preparada para este encuentro, para lo que vendría después, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Entraron en el patio. La puerta de la casa estaba abierta, algo inusual en Reinaldo, que siempre era cuidadoso y pedante con esas cosas. Desde el interior de la casa llegaban ruidos de movimiento, pasos, algunos crujidos. Fabián empujó la puerta con decisión y entraron en la casa. Reinaldo estaba en el dormitorio. Lo oyeron antes de verlo. Murmuraba algo para sí mismo, movía cajones, cambiaba cosas de sitio. Cuando entraron en la habitación estaba de espaldas a la puerta, inclinado sobre una maleta abierta. Había ropa desordenada sobre la cama, camisas, pantalones, calcetines. Estaba haciendo la maleta, se marchaba. «¡Reinaldo!», llamó Ornella, y su voz sonó inesperadamente tranquila. Se sobresaltó y se dio la vuelta. Cuando vio a Ornella se quedó helado, y cuando vio a Fabián de pie junto a ella, el miedo brilló en sus ojos. «Ornella, Fabián, ¿qué estás?» No tuvo tiempo de terminar la frase. Fabián cruzó la habitación en dos amplias zancadas y propinó a Reinaldo un puñetazo en toda la cara, fuerte, sin previo aviso. El golpe resonó en la casa como un disparo. Reinaldo salió volando contra la pared, se golpeó la espalda contra ella y se deslizó hasta el suelo, agarrándose la nariz con la mano, de la que manaba sangre a borbotones. «¡Qué demonios, Fabián!», gritó, pero no era tanto rabia como miedo lo que sonaba en su voz. «¡Pregúntame qué demonios!». Fabián se cernió sobre él, apretando y soltando los puños. «Te follas a mi mujer, arruinas a mi familia, y me preguntas qué demonios». Reinaldo lanzó una rápida mirada a Ornella, que estaba de pie en la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho y observando con una especie de expresión distante. «Ornella», intentó dirigirse a ella. «Mira, puedo explicártelo. No es lo que tú crees». «¿No lo es?», interrogó ella con frialdad. «¿Qué pasa, Reinaldo? Te vi proponiéndole matrimonio a mi mejor amiga. Te oí decir que te divorciarías de mí por ella. ¿Qué hay que explicar?». Reinaldo intentó levantarse, pero Fabián lo empujó de nuevo al suelo. «¿Dónde está Palomita?», preguntó, inclinándose hacia Reinaldo. «Estaba contigo en el restaurante. ¿Dónde está ahora?». «No lo sé», murmuró Reinaldo, limpiándose la sangre que le manaba de la nariz. «Rompimos después del restaurante. Se fue a casa, supongo». «Mientes». Fabián giró de nuevo en redondo. «No, lo juro». Reinaldo puso las manos delante, intentando defenderse. «Se fue a casa. Dijo que necesitaba pensar, que las cosas habían ido demasiado lejos». Ornella se acercó, mirando a su marido con desprecio. «¿Se dio cuenta por fin de que se había metido con el hombre equivocado? ¿Que eres un cobarde y un mentiroso?». Reinaldo la miró, y algo parecido al remordimiento brilló en sus ojos. «Ornella, yo no quería que te enteraras así. Iba a hablar contigo, a explicarte». «¿Cuándo?», preguntó ella bruscamente. «¿Después de que ya estuvieras comprometido con ella, o después de que te hubieras divorciado de mí?». Reinaldo bajó la cabeza. «No lo sé, estoy confundido». «¿Confuso?». Fabián lo agarró por el cuello de la camisa y lo puso de pie de un tirón. «Te enredaste entre dos faldas y ahora dices que no sabías qué hacer. ¿Qué tal si eres un hombre y te guardas la polla en los pantalones?». Volvió a golpear a Reinaldo, esta vez en el estómago. El hombre se dobló por la mitad, tragando aire con la boca. Pero Fabián no tuvo piedad. El siguiente golpe llegó en la mandíbula, y Reinaldo estaba de nuevo en el suelo. «Fabián», Ornella le puso una mano en el hombro. «Ya basta». Pero él no escuchó. La rabia, el dolor,
la humillación. Todo aquello necesitaba una salida. Atacó a Reinaldo con renovado vigor. Los golpes se sucedían, en la cara, en el estómago, en las costillas. Reinaldo intentó defenderse, pero no era rival para un hombre acostumbrado al duro trabajo físico. Ornella contemplaba la escena con sentimientos contradictorios. Por un lado, le dolía ver cómo golpeaban al hombre que una vez había amado. Por otro, algo oscuro y vengativo en su interior se regocijaba ante su sufrimiento. Se lo merecía. Ambos se lo merecían. Finalmente, cuando Reinaldo ya no intentó resistirse, sino que simplemente se quedó tumbado, apretado y cubriéndose la cabeza con las manos, Fabián se detuvo. Se quedó de pie junto a su derrotado oponente, respirando agitadamente, con los nudillos ensangrentados. «Me voy a casa», le dijo a Ornella sin mirarla, «a ver si está Palomita. ¿Vienes conmigo?» Ella negó con la cabeza. «No, tengo que recoger mis cosas. No me quedaré en esta casa ni un momento más de lo necesario». Fabián asintió. «Volveré a por ti en 1 hora. Prepárate». Miró a Reinaldo una vez más, como si contemplara la posibilidad de añadir un par de golpes más, pero se contuvo y salió de la habitación. Unos segundos después, Ornella oyó arrancar su moto, y el sonido del motor se desvaneció en la distancia. Estaba sola con Reinaldo. Él se levantó lentamente, apoyándose en el codo, y la miró a través de los párpados hinchados. «Ornella, perdóname». «No te atrevas», le cortó ella. «No te atrevas a pedir perdón. No cambiará nada». Se acercó al armario y sacó una gran bolsa de viaje. Empezó a meter metódicamente sus cosas en ella. Ropa, artículos de aseo, algunos libros, fotos enmarcadas de sus padres. Todo lo que era realmente importante. El resto podía quedarse aquí. No se aferraba a las cosas materiales. Reinaldo se levantó con dificultad, se tambaleó hasta la cama y se sentó en el borde. Tenía la cara rota, el ojo izquierdo empezaba a nadar, la sangre le supuraba por la ceja partida. «¿A dónde vas a ir?», preguntó en voz baja. «Eso no es asunto tuyo», respondió fríamente Ornella mientras seguía empaquetando. «Ornella, por favor», le temblaba la voz. «Hablemos. Te lo explicaré todo. Cometí un error, lo sé. Pero podemos enmendarlo». Ella se detuvo y le miró con incredulidad. «¿Arreglarlo? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de haberme traicionado con mi mejor amiga? ¿Después de que ibas a dejarme por ella? ¿De verdad crees que se puede arreglar algo?» «No lo sé», admitió Reinaldo con sinceridad. «Pero quiero intentarlo. Estoy confundido, Ornella. Pensé que me había enamorado de Palomita, que ella era lo que me faltaba en la vida. Pero hoy, cuando te fuiste del restaurante, me di cuenta de que había perdido algo mucho más valioso». Ornella rió amargamente. «Qué oportuno. Palomita tenía miedo de las consecuencias. Se fue a casa a pensar. ¿Y tú de repente te das cuenta de que me quieres? No me hagas reír, Reinaldo. Solo tienes miedo de estar solo». Siguió empaquetando, ignorando sus intentos de objetar. En el baño recogió sus champús, sus cremas, su cepillo. En la cocina, la taza preferida de su madre y el cuchillo de su abuela. No eran solo objetos, eran trozos de su vida, de su historia, que no iba a dejar en esta casa. Reinaldo le pisaba los talones. Seguía hablando, explicándose, justificándose. Pero ella no escuchaba. Sus palabras eran sonidos vacíos, irrelevantes. Había traicionado su confianza, su amor, su devoción. No había palabras que pudieran deshacer aquello. Terminó de hacer la maleta, la cerró y se volvió hacia él. «Me voy, Reinaldo. Para siempre. No intentes encontrarme. No intentes contactar conmigo. Para mí, hoy estás muerto». «Ornella, por favor». Intentó cogerle la mano, pero ella la apartó como si fuera fuego. «No me toques», dijo ella con frialdad. «No vuelvas a tocarme». Cogió su bolso y se dirigió a la salida. Se detuvo en el umbral y echó un último vistazo a la casa que una vez creyó suya. Tantos recuerdos, tantas esperanzas atadas a este lugar, y todo destruido en un solo día. «¿Sabes qué es lo más triste, Reinaldo?», dijo sin volverse. «Te quería de verdad. A pesar de todo, a pesar de tu frialdad estos últimos meses, de tus excusas, de tu distanciamiento. Aún te quería y esperaba que pudiéramos hacer que las cosas funcionaran. ¡Qué tonta fui!». Salió sin esperar su respuesta y cerró la puerta tras de sí. Fuera, respiró aire fresco, como si acabara de salir de un sótano mohoso.
El sol del atardecer coloreaba amatista de tonos dorados, y por primera vez, en mucho tiempo, Ornella se sintió extrañamente aliviada. Se sentó en el banco junto a la verja, colocó la bolsa a su lado y esperó a Fabián. Pensó en lo que había pasado hoy, en cómo una mañana podía cambiar una vida por completo. Pensó en Palomita. ¿Qué estaba pasando ahora en su casa? ¿La había pillado Fabián? ¿Qué había dicho? ¿Qué había hecho? Una parte de ella esperaba que Palomita también recibiera su merecido, porque su traición era doblemente dolorosa.